Bien, verán ustedes, hoy vamos a abordar el tema de la psicooncología en su más amplio espectro. Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, evidentemente se encuentra en una situación nueva, imprevista en muchas ocasiones, inesperada. Una situación que provoca un grado, que puede provocar en la práctica un grado importante de incertidumbre sobre su futuro. Por desgracia, el cáncer sigue teniendo una gran incidencia en la población, lo que facilita que cualquier persona, cualquiera de nosotros en definitiva, podamos tener la experiencia de haberlo visto, de haberlo vivido muy de cerca, a nivel familiar, entorno de amigos, a nivel laboral. Y esa experiencia, claro, también en la práctica puede añadir o añade en muchas ocasiones un grado importante de angustia, de incertidumbre en nosotros mismos. Uh-huh. Ahí es donde entra en juego la psicooncología, que como les he dicho es lo que vamos a abordar hoy en profundidad con nuestra invitada, que está presente ya en el estudio y a quien ustedes pueden ver aquí a mi derecha, a su izquierda, desde el otro lado de la pantalla, la doctora Emma Barte, que es psicóloga clínica y que con ella hablamos en unos instantes. En bones mans. L'entrevista. Doctora Barte, Emma Barte, buenos días y Hola, bienvenida. buenos días. Muchas gracias. Bueno, tal y como acabo de comentar, claro, el cáncer está ahí. Es una entidad que a veces incluso de pronto aparece y cambia o potencialmente puede cambiar radicalmente nuestra vida, nuestro estilo de vida, incluso en muchas ocasiones nuestras expectativas de futuro, ¿verdad? Uh-huh. Y eso lamentablemente sigue ocurriendo y hasta que no se encuentre una solución, que se sigue investigando en el tema, seguirá ocurriendo durante algún tiempo al menos, ¿verdad? Parece que es así, lamentablemente. Uh-huh. Yo le voy a pedir ahora que nos defina usted qué es la psicología oncológica, pero antes vamos a abordar el tema de una manera muy directa, es decir, y a partir evidentemente de su experiencia en el campo de la psicooncología clínica en general, a grandes rasgos. Evidentemente cada persona es un mundo, cada persona afronta esta situación como mejor puede o como su carácter uh-huh. le permite, pero normalmente, ¿cómo se recibe un diagnóstico de estas características por parte de una persona que, por ejemplo, 24 horas antes desconocía que podía padecer un cáncer? ¿Qué le ocurre a esa persona cuando se le comunica el diagnóstico? Bueno, cuando se le comunica el diagnóstico, evidentemente es sorpresa. Claro. Y suele asociarse a adversidad. A mí me gusta más asociarlo a reto, desafío o simplemente información de que algo no está funcionando en tu cuerpo, que necesita atención. Desde el punto de vista de la psicooncología, de la psicología aplicada a la oncología, yo creo que es importante aclarar que a veces pensamos que la psicología solamente va enfocada a dar ánimos. Sí. Lo cual es una idea muy extendida, este ámbito. Sí. No necesita un psicólogo, a veces dicen, ¿no? Claro. Pero yo creo que en el campo de la oncología y desde mi especialidad, que es la psiconeuroendocrino-inmunología, es decir, todos los aspectos de la psique, porque psicología viene de psique, y psique que es emoción y pensamiento, cómo esas emociones y esos pensamientos pueden afectar al proceso oncológico. Yo creo que este es más mi fuerte de alguna manera. Está muy bien dar ánimos, incentivar, que las personas interpreten la situación como un desafío, como un reto, cómo aprender de la situación, pero también creo que es importante, y en estos momentos en los que hay toda una política incluso en contra de la psiconeuroendocrino-inmunología, igual que las terapias complementarias. Porque, perdón, esta especialidad en la que usted es experta, ¿está incluida en esta
como usted ha dicho, entre comillas, cierta polémica que existe respecto de las pseudoterapias. Nos pasaron una lista y se incluía. Y la verdad es que... Sí. Aunque perdón, sería un tema a desarrollar en otro momento, ¿no? Pero ya que usted lo comenta sobre la marcha... Pero claro, la psique no solamente tiene que ver con el afrontar la situación, desde cómo gestiono mi emoción y cómo gestiono mis pensamientos, pero ¿para qué? Para que no solo perjudique mi estado de ánimo, mis relaciones conmigo mismo y con los demás, sino también qué aspectos de mí puedo utilizar para potenciar los mecanismos internos de autocuración, porque evidentemente nuestro organismo tiene una inteligencia interna, por eso ocurre lo que ocurre cuando una herida y se soluciona, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar los principios de la psicología para potenciar las posibilidades de recuperación, de alguna manera? Claro, ahora nos centramos más en el tema, pero usted lo apuntaba hace un momento. A veces cuando se habla del psicólogo en general, y ya no hablamos de la especialidad de psicología oncológica, en la que ahora entraremos, a veces a nivel popular se dice, no, es que el mejor psicólogo es uno mismo. ¿Usted qué tiene que decir a eso? Hombre, evidentemente creo que el mejor psicólogo es uno mismo. Vox Populi se dice muchas veces, se comenta, yo no necesito al psicólogo porque mi mejor psicólogo soy yo. ¿Usted qué tiene que decir a esto? Bueno, creo que estoy de acuerdo en la frase, lo que pasa que sería el mejor médico soy yo también, pero carezco de esas estrategias que me permiten ser el psicólogo de mí mismo, que eso sería... Estrategias, conocimientos, preparación... Autoconocimiento. Claro, entonces nosotros desde la psicología lo que ofrecemos son técnicas para potenciar el autoconocimiento, la autorreflexión, la autoconciencia, que me lleve a un cambio en caso de que lo necesite. Entiendo. ¿No? ¿Existen diferencias entre lo que es el concepto de psicología respecto a la psicología oncológica como una, digamos, especialidad concreta? Bueno, en realidad, en principio, al final siempre tenemos que categorizar las cosas como en subespecializaciones que ayudan, pero no es más que la psicología aplicada a los procesos de cáncer, como puede ser la psicología aplicada a los procesos cardiovasculares o los procesos familiares o de cualquier tipo de trastorno. La base es la misma, el punto de partida es el mismo. En realidad sí, lo único que a lo mejor una psicóloga especializada en oncología está familiarizada con temas más biológicos, químicos, de alguna manera, ¿no? Para potenciar esas posibilidades que te decía antes, porque evidentemente una emoción tiene un efecto biológico, tiene un efecto químico en el organismo y eso va a perjudicar o a potenciar las posibilidades de que el tratamiento vaya bien, de alguna manera. Claro, cuando se le comunica a una persona que tiene un diagnóstico de cáncer, normalmente quien hace esa comunicación es el oncólogo, es el médico, es el psicólogo. ¿Esto está protocolizado? ¿Cómo ¿Te refieres al diagnóstico de la enfermedad? Cuando se le comunica al paciente el diagnóstico de cáncer. ¿Quién comunica esa noticia? Evidentemente el médico. El médico es por ejemplo, yo que estoy formada en los Estados Unidos, la figura del psicólogo es que estaba a la par, de alguna manera. De hecho, la tercera pregunta que suelen hacer, o sea, antecedentes familiares, historial tuyo médico, la tercera es, ¿ha pasado usted por alguna situación crítica de los últimos de 3 a 5 años? Es una pregunta que es la tercera. No, pero perdón, ¿situación clínica a qué nivel? ¿De qué hablamos? Bueno, a nivel de impacto, una situación que haya tenido el suficiente impacto emocional para poder afectar a la inmunidad. Porque de hecho el cáncer, las células cancerosas, Carles, las tenemos todos. Sí, todos. Claro. Eso de hecho, ¿qué siempre ocurre cuando es así? Las fabricamos continuamente y tienes un sistema inmunológico que te protege contra estas células rebeldes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Para que en ti se manifieste la enfermedad. ¿Qué ha ocurrido? De su explicación deducimos entonces que en muchos casos el cáncer puede ser consecuencia de un fallo inmunológico, en muchos casos, ¿no? En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Mayoría de los casos. De hecho, el futuro de la terapia del cáncer, aunque no soy la más apropiada para hablar, puesto que no soy biólogo ni médico, pero va a ir hacia la inmunidad. Ahora atacamos desde fuera y aprenderemos a atacar desde dentro. Por tanto, como usted apuntaba, una situación de estrés, un impacto emocional importante que haya repercutido en un descenso de nuestra inmunidad, puede, al menos potencialmente... Potencia la vulnerabilidad del organismo a padecer un cáncer. Y esto no es una cuestión de creencia o de pensamiento así, pseudo-pensamiento, sino que es una evidencia. Creo que dudar de esto, siempre digo que es ignorancia. Dudar de que una emoción pueda afectar a la inmunidad, esto es ignorancia. Por tanto, ahí tiene efecto esa pregunta a la que usted se refería, si esa persona durante estos últimos tiempos ha sufrido un impacto emocional importante, ¿no? Posiblemente, debido a esto, claro. Esta es la pregunta. ¿Ha pasado usted alguna situación de impacto emocional importante? Es la tercera pregunta, decía usted. Sí, eso no quiere decir que todo el mundo que tenga un impacto emocional
No, claro, vaya a padecer un cáncer, porque es la forma como lo vi, o sea, esa es la conexión cuerpo-mente. Que no se alarme nadie ahora, que hay muchas personas que tienen o que tenemos impactos emocionales y no nos ocurre nada, sí, al margen del disgusto claro. en concreto. Pero esos disgustos tienen que buscar una salida. A veces las salidas son fisiológicas y a veces son psicológicas, y haces un cuadro depresivo. Claro. O una fobia, no sé, cualquier tipo de trastorno. Bien, volvamos al momento del diagnóstico. A ese paciente se le comunica que tiene el diagnóstico de cáncer. Normalmente es el médico, el oncólogo, quien comunica esta noticia. ¿En qué casos, no sé si existe un protocolo al respecto, en qué casos el paciente necesita, digamos, de manera inmediata la asistencia de un psicólogo especializado? Desde mi experiencia, en el mismísimo momento. O sea, no tienes que esperar a que la persona manifieste una serie de patología psiquiátrica, está deprimido. Independientemente de la reacción que tenga. Independientemente, porque hay recursos que podemos estimular desde la psicología. Por ejemplo, pues se sabe que un cerebro relajado, un cerebro que baja su actividad eléctrica, es un cerebro que potencia la inmunidad. Por lo tanto, es que en el mismo momento. Claro. ¿Y eso en la práctica ocurre? Es decir, actualmente eso está... Eso espero, estamos entrando ya. ¿Está protocolizado esto? Eso espero. ¿Sí? Al menos donde yo he estado está protocolizado. Desde su experiencia. Desde mi experiencia, sí. Claro, sí. Cada vez más desde mi experiencia, el diagnóstico de cáncer, detrás del mismo hay un equipo multidisciplinar. Exactamente. En el cual está, evidentemente, la psicología oncológica incluida, exactamente, ¿no? Así es. Y así se pretende que sea. Claro. ¿Cómo se forma un psicólogo especializado en oncología? ¿Tiene algún tipo de preparación previa, digamos, sí, ya lo he dicho bien, especializada? Desde luego está la carrera de psicología y luego hay una serie de formaciones como es la psico-neuroendocrinología y especializaciones concretas que van encaminadas a entender la psique del paciente de cáncer. Yo, por ejemplo, en mi caso me formé en el Instituto Oncológico de Los Ángeles con experiencia y con adquisición de conocimiento y en el Instituto de Medicina Conductual. Pero hay una serie de... Igual que cuando uno acaba la carrera, luego se subespecializa y hace un máster en... Pues lo mismo, hay másters en psico-neuroendocrinología, másters en psicología oncológica... Porque es una subespecialización dentro de la oncología. Usted, doctora Barthes, se especializó en Estados Unidos. Como psicólogo aquí y como psico-oncóloga o psychoneuroimmunology en Estados Unidos en el Instituto En todo Oncológico. caso, yo siempre he oído decir, usted ahora lo comenta, que España es uno de los países más avanzados en cuanto a investigación respecto del cáncer se refiere. ¿Eso es así? Bajo su punto de vista. Bueno, me imagino que sí, porque seguimos protocolos e intentamos estar a la altura. Claro, y si lo comparamos con Estados Unidos, ¿cómo estamos? Si me hablas desde el punto de vista de la psicología... Sí, de la psicología hablamos. Sí. No creo que estemos en el mismo nivel. ¿Estamos a un nivel inferior? Desde el punto de vista de la psicología aplicada a los procesos de salud física, nos queda. Todavía, nos queda. O sea, todavía Estados Unidos aquí se duda. Sigue siendo el punto de referencia. En ese aspecto sí. En el aspecto de psicología oncológica. Sí, en ese aspecto sí. Porque claro, no todo es cuerpo. Piensa que invertimos mucho dinero a nivel de la comprensión física, orgánica, pero no a nivel de conexión cuerpo-mente. Claro, cuando un paciente recibe esa noticia, claro, tiene muchas preguntas en ese momento, supongo, evidentemente, y pocas respuestas, ¿verdad? Muchas preguntas y pocas respuestas. En el mismo instante en que se le comunica la noticia, ¿qué es lo que pregunta el paciente? ¿Qué preguntas hace? Bueno, ¿a qué solemos asociar la oncología? ¿A qué asociamos el cáncer normalmente? Aquí eso también es algo que yo creo que tenemos que limpiar de alguna manera, desmitificar la programación que tenemos asociando la palabra cáncer a terminalidad. Porque hay mucha gente con cáncer que desde luego está superada la enfermedad y está perfecto. Y por suerte cada vez más pacientes superan un cáncer. No, desde luego. Y no solo porque vivimos más tiempo, sino porque el avance de la medicina va creciendo, claro, evolucionamos. Claro, yo supongo que esa persona que recibe ese diagnóstico lo primero que piensa es que esa enfermedad va a repercutir pues, en su entorno laboral, familiar, biológico, psicológico, es decir, que su vida va a tener un antes y un después, y no siempre es así. ¿Verdad? ¿Quieres decir cuando ya le han diagnosticado la enfermedad? A todo lo que se enfrenta. Claro, sí. No hablas del proceso terminal. Sí. No. Simplemente en el instante del diagnóstico, esa persona, como usted ya apuntaba hace un momento, asocia la palabra cáncer con cambios drásticos en su vida. Y no siempre tiene por qué ser así. No son cambios drásticos. Evidentemente hay todo un tratamiento médico que va a tener unas secuelas y unos efectos secundarios que van a tener consecuencias. Sí.
que van a afectar a sus relaciones laborales, afectivas, familiares, simplemente sociales. En función del tratamiento pero en sí mismo. Es un proceso. Ni todos los cánceres son iguales, ni todos los cánceres van a recibir el mismo tratamiento de alguna manera. Lo que está claro es que desde la psicología lo que tenemos es que evitar el impacto de esta palabra. Desmitificarla un poco. El estigma que tiene el todavía estigma de la palabra. Esa palabra. Y luego, pues eso, enseñar recursos de potenciación de la inmunidad, recursos propios. Por ejemplo, ¿de qué hablamos? Pues, recursos de potenciación de la inmunidad. Pues por ejemplo, pónganos algún ejemplo práctico. Un ejemplo que te he comentado antes, que es una de las cosas que más desarrollaba en el Instituto Oncológico, es lo que te comentaba. O sea, partimos de igual que la persona, si me extiendo, perdona, igual que vas al médico y te hace toda una serie de pruebas, donde te toma la temperatura, te hace una analítica, te hace un chequeo, pues lo mismo hacemos en psicología. Te tomo la temperatura, pero psicológica. ¿Cómo estás hoy? De caliente, o sea, de caliente psicológicamente hablando, desde la psicorreactividad, desde la depresión, desde la obsesión, desde la ansiedad. Te hacemos una analítica también para ver qué aspectos se están desviando que puedan perjudicar en tu bienestar psicológico. Un chequeo, ¿quién eres tú desde la infancia? Porque eso es muy importante. Claro, eso requiere... O sea, esa estructura de la personalidad, porque según tú... O sea, es como los 3 cerditos. Si mi estructura es sólida ante los tsunamis de la vida, como puede ser un cáncer, ¿cómo voy a reaccionar? Pero si no son sólidos, será como la casa de paja. Ahora sí... Pero todo este procedimiento que usted nos comenta, lógicamente la práctica requiere la disponibilidad de tiempo para abordar todas estas cuestiones y además, claro, que el paciente sea capaz de abrirse, de que el psicólogo, en este caso oncológico, genere la suficiente complicidad con el paciente. Lo hacemos. Claro, no, la pregunta era, ¿eso es difícil conseguirlo? No, de hecho les abres una puerta maravillosa. Claro. Porque se sienten implicados, se convierten en pacientes activos y no pacientes pasivos, que van a la medicación y punto, sino que de repente tienen algo que hacer. Eso ocurría hace años, cuando la psicología oncológica no estaba instaurada, era tomarse la medicación correspondiente y poca cosa más. O pongo el bracito con la vena y ya está. Entonces aquí no, aquí les enseñas recursos, ya te digo, para despertar los propios mecanismos internos de autocuración, lo cual existen, son los que nos acompañan durante toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, me decías un ejemplo, lo que te comentaba antes, un cerebro utilizando neurofeedback. Un cerebro relajado es un cerebro que potencia su inmunidad y esto es fact, o sea, es un hecho. Claro, pero si añadimos al diagnóstico de cáncer el ritmo de vida que llevamos, los problemas cotidianos, el estrés laboral, las prisas, el ritmo de vida, la alimentación, claro, todo esto de alguna forma es una especie de bomba de relojería que si no somos capaces de desactivarla, es difícil. Usted habla, vamos a relajar el cerebro, la mente, de acuerdo, pero es difícil, ¿no? Parece algo muy... Es práctica igual que todo, es parece muy complejo. ¿Qué pautas podemos... aprendizaje? Claro, por ejemplo, en este proceso de aprendizaje nos centramos en el cáncer, pero lo podemos aplicar a cualquier otro tipo de patología. ¿Qué pautas principales tendríamos que seguir a partir de lo que usted ahora nos explique para iniciar ese proceso de pausa, de relax mental? ¿Qué parámetros son los básicos? Bueno, el principal parámetro, el principal factor que necesitamos, evidentemente, es tiempo. Tienes que dedicar un tiempo. Pero bueno, la enfermedad te está pidiendo un tiempo. Un tiempo de introspección, un tiempo de tranquilidad. La enfermedad te para, de alguna manera. Por lo tanto, ya te está obligando a hacer ese parón. Te hace un punto y aparte. Entonces, a partir de ahí tienes que disciplinarte con una serie de cosas. Evidentemente, si una persona quiere hacer régimen, tendrá que disciplinarse. De alguna manera. Pero claro, ¿no? todo esto estas pautas hay que seguirlas preferentemente con la supervisión de un especialista, ¿no? Porque uno mismo puede ser capaz de desarrollar esas técnicas para conseguir Para eso existen los especialistas y también años de experiencia. Evidentemente todo está en internet, buscas información, es que hasta me puedo hacer una quimioterapia. Claro, lógicamente, pero una cosa es leerlo en la pantalla y otra es aplicarlo y además de forma efectiva. Todos somos acompañantes, igual que el médico es un acompañante, los psicólogos son acompañantes y al final ¿qué hacemos? Acompañar a las personas en los procesos de curación, en los procesos de mejora personal, en los procesos de transformación. Yo creo que es una cosa importante también decirte aquí que desde hace 4 años, yo por ejemplo me he apartado del mundo de la oncología. Ya no estoy en el ámbito hospitalario y estoy en el ámbito de las organizaciones, o sea, estoy llevando la conciencia al mundo empresarial porque detectaba que cada vez había más cánceres y en gente más joven, con el estrés, lo que has dicho, el estrés de vida, tal, o sea, que estamos con el cerebro reptiliano totalmente activado y llevo el psicodiagnóstico al mundo de la organización, quizás para prevenir, en vez ya de curar, digo, no, es que ahora ya quiero prevenir, quiero
que la gente ese es aprenda a el relajarse. futuro en general Claro. de incluso no solamente la medicina preventiva, incluso, que sería otro tema, la medicina predictiva. Claro, exactamente. Que es un poco Muy bien, la sí. línea a seguir, ¿verdad? En un futuro no tan lejano, quizás. Ya estamos entrando en eso. O Claro. sea, intervenimos antes de que la enfermedad se manifieste, Claro. de alguna manera. Y ahí, evidentemente, la Sí. psicología va a jugar un papel importantísimo. Es que de hecho, fíjate que nos hacemos radiodiagnóstico, siempre soy una defensora del psicodiagnóstico, pero una defensora acérrima, ¿eh? Sí. O sea, yo pienso que si la gente fuera valiente porque tenemos miedo como a la etiqueta, pero da igual, a ti te dicen sarampión y no te lo tomas a mal, Claro. pero te dicen ansiedad, obsesión, Sí. paranoia y parece que te estemos insultando. No, hay que eso mejorar es un mucho en proceso este sentido, y claro. tienes que identificarlo para evitar que eso repercuta en tus relaciones, en tu forma de sobrellevar la vida. Claro, hoy día, por suerte, cada vez menos. Hace unos años sí que era así. Una persona con un diagnóstico de cáncer cada vez lo oculta menos. Se dice. Sí, claro. Eso es bueno, Se es positivo. normaliza, Se sí, normaliza. se normaliza. Hace no demasiados años se ocultaba un diagnóstico de cáncer. Sí, por Era suerte. como una especie de perdón por la expresión, de maldición, ¿verdad? Que Ya. nadie lo sepa, que nadie se entere, ¿no? Como, sí. Claro, la Tenemos que normalización lo es un normalizamos. factor positivo para Pues, asumirlo, claro. para aceptarlo. Claro, Sí. cuando hablamos de la labor que lleva a cabo el psicólogo a nivel oncológico, no solamente, como estamos haciendo, debemos hablar del paciente, de la persona diagnosticada, también en el entorno familiar directo, Tiene un esposa, impacto. marido, hijos, familiares directos, eso tiene un impacto, ¿verdad? Absolutamente. ¿Qué Que trabajo también hace ahí la el- psicología oncológica Claro. también, de alguna manera, diagnostica el estado psicológico de la familia. Claro, ¿y Porque cómo se hace esto? Claro, porque, pues con técnicas de psicodiagnóstico. Claro. Quiere decir que son técnicas objetivas, fiables, mensurables, cuantitativas, que tú sabes exactamente cómo está esta persona. Entonces, ahí es como si tú dudas de ir al médico que te diga el diagnóstico claro para Sí. luego poder ofrecer un tratamiento. Pues con Claro. la psicología es lo mismo. Necesitamos un claro. diagnóstico claro. Que por ejemplo, imaginemos que ahora pues la gente, estoy ansioso, voy a relajarme. Sí. Y a lo mejor no necesita relajación y sí un cambio de pensamiento, una intervención más de cognición. Sí. Entonces insistes en la relajación cuando tienes que cambiar tu forma de pensar. Eso es Claro. un diagnóstico. Pero eso nos lo tiene que decir el especialista. Nosotros no estamos capacitados Absolutamente. para hacernos este autodiagnóstico, ¿verdad? Para eso recurres a los especialistas, sí. Claro que sí. A nivel multidisciplinar, en este momento, por ejemplo, aquí en España, el papel del psicólogo oncológico, ¿cómo ha mejorado? Bueno, ahora, ¿Cuál es su presencia hombre, actual? en todos los hospitales Ajá. el servicio de oncología cuenta con un psicólogo. Mm. Vamos, quiero pensar que no habrá Sí. muchos que carezcan, pero la mayoría tiene con un servicio de psicología, de psicooncología, dentro del departamento de oncología. La mayoría cuenta. Claro, eso es evidentemente un gran avance. Sí. Lo único que ya te digo es yo casi iría un paso más a que no solamente es el soporte psicológico, sino también cómo podemos utilizar nuestra psique para colaborar en nuestro Claro. proceso. Claro, porque, Para que la quimioterapia sea más Ajá. efectiva, para que el tratamiento sea más efectivo, porque existe, es que claro, es así. y eso depende mucho del propio paciente, de su voluntad para... Bueno, y que le enseñes Claro, estrategias y recursos. que se le enseñen las estrategias, los recursos y de que el paciente sea receptivo, ¿verdad? Tampoco le estamos poniendo mucho rigor a la investigación dirigida a esto, a cómo la psique afecta o contribuye a la curación, porque a veces dudas de esto y dices, pero a ver, ¿por qué una persona que tiene Claro. un diagnóstico, el mismo diagnóstico, una muere y otra no? Ujú. Cuando tiene el mismo diagnóstico. ¿Qué hay de diferente? Claro. O sea, que yo creo que en vez de o dudar o ser escépticos, deberíamos de ser más analíticos, Claro. investigar más, invertir dinero en por Claro, qué ocurre esto. Yo por qué ocurre. entiendo, doctora Barte, que usted acaba de comentar, es que hay, incluso entiendo que algún sector profesional que duda o que es escéptico respecto de, no sé hasta qué punto, respecto de la capacidad, digamos, de nuestra psique para actuar en positivo, para tratar pues las consecuencias de un cáncer, ¿verdad? Sí, pero claro, ¿qué conocimientos orgánicos tiene esa persona profesional? Porque la emoción es química. Pe- O sea, la emoción es esa- dopamina, claro, serotonina, pero pregunto, oxitocina. Perdón, ese cierto espíritu crítico existe en según qué sector de profesionales. Confío que cada vez menos, porque yo dudaría de claro. este profesional. Pero, Yo dudaría de este pero profesional. existe esa cierta reticencia, Existe. ¿verdad? Sí, pero ya te digo que yo Claro. a esto lo llamo ignorancia. O sea, dudaría Claro. de este profesional. Ujú. Dudaría. Claro. Porque evidentemente, ¿qué ocurre cuando las remisiones espontáneas? ¿Por qué ocurre? Entonces, claro, como no tenemos una explicación, Perdón, remisiones espontáneas, ¿a qué se refiere? quiere decir exactamente? que un diagnóstico de cáncer, de Sí. que se preveía la no curación, ha ocurrido Claro. de manera espontánea. ¿Qué?
que ha intervenido ahí. Claro. ¿Qué ha ocurrido ahí? Se dicen curaciones milagrosas, no, hay algo. Entonces yo creo que desde la Pero, psicología... en medicina, perdón, ¿los milagros existen o no? Es que el milagro resulta que tiene una causa científica, pero como que concepto no investigamos sobre eso. Entonces, yo creo que estamos avanzando. ¿Y por qué no se investiga lo suficiente? Bueno, porque yo creo que son los tres ojos del conocimiento, ¿no? Claro. O sea, los tres ojos de lo aparente, que el órgano, el cuerpo. Luego tendríamos que ir al segundo ojo, que es el ojo de la mente, e ir más allá. Y luego ya iríamos al ojo del espíritu, que trascendemos todo y ya no somos ni cuerpo, ¿no? Lo cual volvemos a empezar. Claro. No, y ahí entramos un poco en el perfil que antes apuntábamos de las pseudoterapias, entre comillas, que a veces no, o que en muchos casos no son bien entendidas por según qué sectores profesionales y generan pues toda esta polémica en la que ahora estamos, en las cuales se incluyen incluso otras especialidades que no tienen nada que ver con la psicoterapia, desde la homeopatía, por ejemplo, hasta incluso la osteopatía. En fin, sería otro tema, pero están dentro del mismo perfil. Sí, pero ¿por qué ocurre esto? Porque esto aparece porque en muchas ocasiones o en muchos casos la medicina no ha sido suficiente, han ocurrido curaciones que tampoco se comprende muy bien. Entonces, eso que te digo, que tendríamos que ser rigurosos en qué ha pasado aquí. O sea, ¿por qué la gente va a este tipo de terapias? Otra cosa es que una persona haga un abuso y mal uso de determinadas estrategias que ha aprendido y utilice la debilidad del paciente oncológico en su búsqueda de la sanación y haga un mal uso de eso o no esté preparado. Que lamentablemente hay gente que actúa de esta forma. Pero ¿por qué ocurre esto? Claro. Ocurre porque no hay un 100% de curación, hay efectos secundarios muy graves, o sea que en realidad podríamos rechazar la medicina también. Porque produce la curación al 100%, como tú has dicho al principio. No, por lo tanto, si hay un 50% de sí o no, algo falla. Por lo tanto, la gente o sea, ¿por qué? No qué hacen o cómo lo hacen, sino ¿por qué la gente acude a esto? Será porque la medicina no responde en su totalidad, a pesar de los grandes avances maravillosos. Desde luego, yo tengo un diagnóstico de cáncer e iré a la medicina, pero utilizaré toda una serie, un arsenal de cosas. Recursos complementarios que pueden ayudarnos. Y uno de ellos precisamente es la psico-oncología. ¿Y por qué aparece? Yo creo que la psico-oncología va ligado a la vez. O sea, medicina y psique tiene que ir junto. Otra cosa es como, pues lo que decías, la homeopatía, pues todas las terapias que pueden ayudar. Claro, y un tratamiento de apoyo a nivel psicológico de un paciente con cáncer, bajo su criterio profesional, ¿debería extenderse hasta el final del tratamiento o quizá existe algún momento en el cual a nivel psicológico se entiende que esa persona ha sido capaz de aprender esas terapias, esos protocolos y digamos que puede navegar sola y enfrentarse ella sola a su enfermedad? Claro, cuando ha aprendido determinadas estrategias para dominar su emoción o controlar la emoción, para controlar sus pensamientos y generar un estado de bienestar, evidentemente la psicología se aparta. Y ya va a ser psicólogo como cuando vas al médico. Ay, que me encuentro mal, pido hora. No esa cosa de psicólogo que interminable, que aquí hay gente que va al psicólogo 10 años, 15 años y siguen igual, de alguna manera. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, lo suyo sería dar las estrategias suficientes, uno, de autoconocimiento y dos, de técnicas de solución de sus problemas. Darles estrategias. Es educación. Claro, la vida es incertidumbre, no solo el cáncer, o sea, la propia vida es incertidumbre. Es que estos criterios los podemos aplicar a la vida en general. No sabemos nada. Hoy nos hemos centrado en el cáncer por el tema de la psico-oncología, pero muchas de esas técnicas son aplicables a nuestro día a día, a nuestra vida cotidiana. Claro, es que la vida es eso. La vida es eso, ¿verdad? Es una lucha constante, es un aprendizaje constante para afrontar esos momentos de duda, de angustia, de incertidumbre que van a aparecer tarde o temprano, van a aparecer. Yo le llamo experiencia. Claro. Venimos a experimentar y mira... Claro, lamentablemente que en muchos casos no estamos preparados, sobre todo cuando, insisto, hay un diagnóstico de este nivel que, por suerte, como antes apuntábamos, pues hoy en día el cáncer no es una sentencia en absoluto, cada vez menos. Para nada. Falta mucho por investigar, falta mucho por descubrir, pero por suerte uno de los instrumentos, una de las herramientas importantes al margen del factor puramente farmacológico es precisamente la psicología oncológica. Yo creo que tendríamos que indagar sobre y hablando del tema en estos minutos finales, ¿hacia dónde vamos a partir de ahora? Es decir, la psicología en general y la psicología oncológica, ¿qué camino de futuro le ve usted? ¿Hacia dónde van las nuevas directrices? Bueno, yo creo que ya la estamos integrando. Yo creo que el futuro es un futuro de integración,
de integración de la psique en su conexión con el cuerpo. Sí, estamos destinados a evolucionar en todos los aspectos. Entonces la persona es cuerpo, mente y yo añado espíritu. Y tenemos que alinearnos con esto. Y creo que sí. Bueno, es que el ser humano está aquí para evolucionar. Es nuestro destino. Esta línea de actuación que usted nos comenta, en España, dejemos al margen Estados Unidos, ¿hay muchos psicólogos oncológicos, en este caso, que siguen esta línea de actuación? Bueno, que se están integrando. Sí, desde luego. Hay psicólogos, bueno, hay especialistas en psicología oncológica buenísimos. Y están incorporándose en los centros hospitalarios. Aunque estamos un poco lejos de Estados Unidos, pero vamos progresando, ¿verdad? Estamos un poco lejitos. Vamos bueno, de hecho, mejorando. el jefe de oncología, Peter Kennedy, decía, a tu país le falta 50 años, yo creo que ahora le debe faltar 15. Bueno, ya es una mejora. Si hace X tiempo estábamos, digamos, a 50 años de distancia y ahora estamos a 15, vamos mejorando. Y estamos en un cambio también de paradigma, porque yo creo que nos estamos dando cuenta que no todo lo podemos controlar desde lo tangible, desde lo aparente. Hay fuerzas que desconocemos, que están ahí, que tienen un efecto. Claro. Entonces, esta es la cosa, ¿cómo medimos estas cosas que no son tangibles pero que tienen un efecto? Entonces yo creo que cuanto más investiguemos hacia eso, ¿qué está pasando ahí? Y eso no se hace de un día para otro, ¿eh? De un día para otro, no. Concluimos, doctora Barte, pidiéndole un mensaje, una reflexión final dirigida a nuestra audiencia, que espero que a nadie le ocurra, pero si alguien recibe un diagnóstico de cáncer, ¿cómo debe afrontar, al margen del aspecto puramente clínico, farmacológico de tratamiento, qué le sugiere a usted para que afronte esa primera entrevista con el psicólogo oncológico? ¿Qué actitud, qué planteamiento debería hacer esa persona? Bueno, como te comentaba antes, yo creo que la actitud es de hacer frente a un desafío, sin más. Hay que tomárselo como un desafío, sí, como un reto personal. Como un reto. Sin miedo. Absolutamente, porque el miedo mata. Claro. El miedo tiene unos efectos químicos, biológicos, electrobioquímicos. El miedo mata, es una frase realmente ilustrativa. ¿Qué diferencia existe entre tener miedo al cáncer y tener respeto al cáncer? Porque respeto sí que hay que tenerle, ¿verdad? Bueno, evidentemente hay que tener respeto a todo, pero bueno, el miedo, ¿qué es el miedo? Es una respuesta de alerta, ¿no? Claro. Y esa propia alerta va a poner en alerta a todo el sistema nervioso y eso va a tener una afectación, por lo tanto el miedo lo retiramos. Son los niveles de conciencia con los que puedes enfrentarte a cualquier cosa, o sea, desde el miedo, desde la emoción reactiva, desde la reflexión, desde la comprensión o desde la contemplación. O sea, si aprendiéramos a contemplar las cosas que nos suceden desde la distancia, desapegados del diagnóstico, también seríamos más libres y el miedo se superaría de alguna manera. Es interesante ese concepto, ver nuestra propia realidad, nuestra propia situación, analizarla, pero desde la distancia, desde lejos. Eso nos dará otra visión del problema, ¿verdad? Pero claro, ahí ya trascenderíamos lo psicológico y nos iríamos ya a lo transpersonal, más allá de la persona y que ahí, existe. doctora, es donde ustedes tienen un papel muy importante que hacer para ayudar a esos pacientes diagnosticados, eso es nuestro propósito. Claro, de cáncer en este caso, para que afronten esa nueva etapa en su vida con la mejor predisposición posible. Doctora, pues ha sido usted muy amable y hemos aprendido mucho con sus palabras. Carlos, gracias. Muchísimas gracias. La doctora Barte, Emma Barte, que hoy nos ha acompañado, es psicóloga clínica. Hemos hablado del papel fundamental, importante y creciente, con perspectivas de futuro, que juega precisamente la psicología oncológica. Gracias, doctora. Buenos días.